Y José Luis, te quiero preguntar, Adelante. ¿economía o salud? Yo creo que es una falsa dicotomía. Entiendo que hay tensión, ¿no? Porque uno tiene ejemplos como Estados Unidos, Inglaterra, que abrieron mucho la cuarentena y tuvieron un shock de infectados muy fuerte. Hay otros países como Argentina que han hecho una cuarentena más dura y las consecuencias económicas son importantes. Entonces, tensión hay. Ahora, yo no creo que haya que ponerlo como enemigos, como cosas antitéticas, porque si vos abrís demasiado, se te infecta mucha ciudadanía. Si cerrás demasiado y no tenés cuidado de las consecuencias económicas, yo no cuestiono el cerrar, no cuestiono la cuarentena, lo que digo es, hay que ser coherente. Si vos cerrás para que no se te infecte la sociedad por la razón que sea, yo creo que hay otras cosas además de una infección, cuidado que la economía se está derrumbando en el caso argentino y hay que prestarle mucha atención. Ya veníamos golpeados económicamente. Claro, y yo he visto que el gobierno todavía no ha tomado... A ver, yo lo veo al gobierno muy conectado con el tema sanitario y está perfecto. ¿Sí? Muy conectado, muy bien armado un comité de sabios. Sí. Yo creo que debería armar algo parecido en economía para que trabaje conjuntamente con este comité de sabios porque hay mucha interacción entre ambas, ¿viste? O sea, si vos seguís con la economía así, Argentina, derrumbándose, con el comerciante que no vende, el autónomo que no factura, el industrial que no produce, la gente que no trabaja y te golpea la puerta de que quiere hacer algo, no vas a tener materia prima para la recuperación, porque la savia de la economía de un país es la gente de trabajo. Ahora, bancar toda la que se está viniendo económicamente, todo el paro, el desplome. No, el por qué, la verdad, honestamente, no es chicana, habría que preguntarle al presidente por qué tan poca énfasis en la economía luego de ser tan enfático en el buen sentido con la salud. Sí, ¿no? y si vos hubieses sido presidente y te estaría pasando esto, ¿qué medidas económicas estarías tomando? Por lo pronto, un consejo de sabios en economía, así como tenés un consejo de sabios en salud, para que interactúen. Porque te repito, acá estamos viendo la gente que no tiene trabajo. El comerciante no vende, el industrial no produce, el autónomo no factura. El asalariado en el sector privado no va a cobrar la totalidad del sueldo en el mejor de los casos. En algunos casos no va a cobrar directamente. Entonces, la primera medida que yo hubiera tomado es 2 consejos de sabios que interactúen. Porque acá no es medicina o economía, sino que es medicina y economía. Y luego, en cuanto a medidas concretas, yo te diría, la primera que tomaría, porque a mí me preocupa mucho el quiebre que hay en el sector privado, en la gente de trabajo, en el comerciante, en el tintorero, el farmacéutico. Tenemos que permitir a las empresas que firmen con el trabajador el acuerdo que puedan sostener durante la pandemia. Esta es una situación de emergencia y se requiere muy poca ideología y mucho sentido común y práctico. Por ejemplo, dejemos de lado las leyes laborales actuales y que el trabajador y el empresario firme el acuerdo salarial que pueda durante la emergencia, por lo menos. La tercera medida, luego del Consejo de Sabios, esta medida laboral, es que yo creo que habría que dejar de lado aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos hoy es una cosa, una tomada de pelo, ¿viste? Sí. Te quería preguntar sobre lo que dijiste en el medio, digamos, este acuerdo de empresarios con trabajadores. En concreto, ¿eso qué significaría? Que el empresario el acuerdo que dicen. Hoy el gobierno, ¿qué decidió? A ver, te lo voy a poner en contraposición a lo que hizo el gobierno. El gobierno decidió prohibir despidos y fijar límites dentro de los cuales se pueden fijar salarios. Eso te puede provocar pero también quiebras importantes en muchos sectores empresarios. Entonces vos, en lugar de tener un despido, en algunos casos vas a tener 10 porque la empresa quebró. Porque hay que correrse el riesgo de tener quiebres empresarios en masa en este contexto, ¿no? De pandemia y de cuarentena. Vienen las otras medidas que yo hubiera tomado, ya que fue tu pregunta. Yo creo que acá el sector privado no va a poder pagar impuestos, no va a poder pagarlos directamente. ¿Y qué pasa con AFIP? ¿Qué pasa con...? Bueno, entonces lo que debería hacer la AFIP no es postergar los vencimientos de aportes patronales. Directamente, mientras dure la pandemia, no pague aportes patronales. Ahora el gobierno ha hecho, le falta más. Se ha hecho cargo de parte de la planta salarial de las pymes, de parte de la planta salarial. Todavía este sistema no está funcionando, debería ponerse en funcionamiento rápidamente. El gobierno, esto de que le dé capital de trabajo a las empresas para que paguen su salario al 24% no existe. Debería ser al 0 directamente. Claro. Acá, lo que es importante tener en cuenta que el gobierno hasta ahora no lo conecta bien es que acá el gobierno tiene que salir al salvataje de la gente de laburo.
a la gente que emprende, al trabajador, al autónomo. Claro, porque... Si no conecta con eso, no va a tener cómo levantar la economía el día que termine la pandemia, que no sabemos cuándo termina, ¿no? Y primero que la baja del sueldo de los políticos, después está la baja del sueldo de los empleados públicos que no están prestando ninguna función porque el Estado está cerrado. Ese es otro capítulo. Pero hablando de los funcionarios políticos, en Mendoza, que se haya puesto un tope de 50.000 pesos a los salarios de los funcionarios políticos, generó un montón de ahorro. Córdoba compró 100.000 test con ese dinero. 100.000 test que pueden ser utilizados hasta 4 o 5 veces. O sea, prácticamente puede testear a toda la población Mendoza hoy, con lo que se ahorró por por poner un tope de 50.000 pesos a los salarios o ingresos de los políticos, de los funcionarios políticos. La segunda cosa, primero que Mendoza demuestra que no es solamente teórico, demagógico. Y si no fuera significativo el ahorro, el político tiene, como dice Carolina, que empatizar con la sociedad. Acá hay gente que no va a cobrar en el sector privado. Exactamente. Anda a decirle al verdulero, al tintorero, al fiambero, al que tiene un bar, que no va a cobrar un peso. No, yo no me bajo el sueldo porque es demagógico, como dice el presidente. Está equivocado. Te repito, lo tienen que hacer, sea simbólico o no lo sea. Como la gente está cuarentenada sin trabajar, no va a pagar impuestos la gente. No. La recaudación al gobierno nacional, provincial y municipal se le va a derrumbar, pero no porque la gente sea mala y no quiera pagar impuestos, porque no está trabajando. Totalmente. Entonces, ¿cómo, por una cuestión económica, ya no de delicadeza, cómo no vas a bajar algo del gasto público para que el agujero fiscal no te explote? Porque igual, es inentendible la subestimación que está haciendo de la gravedad del problema económico que nos provoca la pandemia. Mira, ni siquiera te hablo que culpa la cuarentena, es la pandemia la que te mata, la actividad económica. No entiendo cómo el gobierno o el presidente ha dicho, a mí no me corran con la economía. Che, la economía es gente de laburo que no va a trabajar. En ningún lugar del mundo en serio se está pensando en subir impuestos en el medio del marasmo económico, del derrumbe económico de un país como es el caso de Argentina. Es una cosa ridícula, es una toma de pelo. Te cuento incluso, hasta hablando de números, la caída en la recaudación de impuestos que podés tener equivale a 1/3 de la reserva que tiene el Banco Central. Nos estaba hablando de 2 billones de pesos a lo mejor. ¿Cuánto van a recaudar con este impuesto los ricos para congraciarse con su clientela? 5.000, 6.000 millones de pesos, o sea, nada. ¿Entendés? Y esto de de emitir 600 millones de pesos... Eso va a ocurrir y está ocurriendo. Está ocurriendo. Es que en realidad estás en un no hay país manera. Lo que toca ahí me parece interesante. Yo creo que hay otras opciones. Bajar el gasto público es una. Bueno, eso sí. Endeudarte es otra, en lugar de emitir tanto. Porque claro, al emitir mucho te puede provocar un salto a nivel de precio que después lo paga el pobre. Eso. No, por eso te digo... Otra cosa muy importante, para mí como sociedad que deberíamos atender. Me voy un poquito del tema de hoy, pero vamos un poquito... Hagámonos cargo también como sociedad de los errores que cometemos. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas costó, durante la década kirchnerista, un número de entre 85 y 100 hospitales de alta tecnología, que hoy los tendríamos para atender a los posibles enfermos que tengamos por el coronavirus. Ahora, con esta historia de la aerolínea de bandera, insisto, nos fumamos, prendimos fuego entre 85 y 100 hospitales de alta tecnología. Entonces nosotros como sociedad también tenemos que aprender de los errores del pasado, que no nos damos cuenta en la buena, por lo menos démonos cuenta en la mala. Hoy, en esta pandemia argentina, por aerolínea de bandera, 10 años de déficit y déficit y déficit, un descontrol por la mafia sindical que está dentro de la aerolínea, nos encontró entre 85 y 100 hospitales de alta tecnología, que podrían curar a muchos de nuestros enfermos por coronavirus. Esto de que no se quiera saber mucho la verdad, ¿no? El intento de que ellos no lleven a cabo sus investigaciones, lleguen a buen puerto. Ahora también ocurre un poco con la cuarentena esto. A ver, la cuarentena está bien, pero no pensemos que esto es Malvina y que ya vamos ganando. No. Mira, a lo mejor Alberto Fernández en algunas semanas abre un poco la cuarentena y al tiempo la tiene que cerrar porque aparece de pronto muchos infectados. Esto no es un camino en una sola vía, te metiste ahí y vas a ganar el partido sí o sí. Ahora, ¿te parece que esto es lo único que podés hacer? No. En parte, si Fernández ha desatendido como ha desatendido la economía, es por esta cosa fanática de no querer ver todo.
La cuarentena te mata la economía, te mata la gente de trabajo, te mata el comercio. Tenés que tener en cuenta. Pero la tenés que ver el justicia todo. tiene que seguir. Sentarnos a Los ha pensar congregado es un tema crítico como es la salud de todos nosotros. que no es menor que sea como un punto de inicio. Gracias a los cuales ellos están haciendo política, ¿no? Porque si no hay ciudadanos en el llano laburando y pagando impuestos, Sí. no hay manera de hacer No, el tema política. de los La gente no impuestos- puede pagar los impuestos. O sea, ojalá que el ministro de Economía, el presidente se den cuenta. La gente está luchando. Yo por creo llegar que a se fin de dan mes. cuenta, estarán viendo cómo comunicarlo y cómo Ojalá, paliar ojalá que esto. haga una fuerte baja de impuestos, Sí, fuerte baja de sí, sí. impuestos. Es una falta de conexión con la realidad total. La gente no puede pagar los impuestos. Lo que debería hacer el gobierno es decir, el impuesto a la ganancia de este año que va a empezar a vencer pronto no es la tasa 35% para las empresas, es de 10. Para las personas físicas no hay impuesto a las ganancias. Los saldos de IVA acumulados a favor no se pagan, en contra, perdón, no se pagan. Y así, porque la gente... Ingresos brutos. Ingreso bruto también en la provincia, porque la gente obviamente no está luchando para ver si se va de viaje a las Maldivias, a Cariló, no, está a ver si le puede llevar el plato de comida a su familia. O sea, insisto, acá se está quebrando el sector privado. Espero que el gobierno tome conciencia de eso. Está todo bien con la cuarentena, dale cuarentena, todo lo que quieras, pero la economía se destruye con esta cuarentena. Luciana, ¿y en Rosario? ¿Vos que sos de ahí?